inconvenientes técnicos. Bien, decíamos, es una propuesta para charlar de diferentes temas de la fe. Este primer ciclo, que se trata de dar razones de la fe, va a durar 4 sábados. Es decir, estos primeros sábados, estos 4 sábados subsiguientes, y después vamos a dar una especie de vacación a nuestros amigos y a mí también, y vamos a esperar un mes y vamos a arrancar en el siguiente mes, o sea, son 4 sábados, un mes de descanso, 4 sábados, con otro tema diferente. Este tema, entonces, que vamos a tratar ahora, es que aprendamos, demos razones de nuestra fe. De eso se va a tratar estos 4 encuentros. Gracias. Entonces, ¿vos estás viendo cuando aparece algún comentario? Sí, yo leo perfecto, los comentarios. perfecto. Bueno, todo fríamente calculado. entonces, qué grande, Sofía. Entonces, ¿de qué se trata este primer ciclo, digamos, esta primera propuesta que va a durar estas 4 charlas de estos 4 jueves? Perdón, todavía me quedó estos 4, claro, es el residuo del desayuno de los jueves. Estos 4 sábados de las 5. Decimos dar razones de nuestra fe. ¿Y qué significa eso de dar razones de nuestra fe? Yo voy a citar 2 o 3 cositas, pero también quiero que hablen los panelistas y quiero que hablen ustedes. No quiero acaparar. Es más, escribí solamente 2 paginitas. ¿Por qué? Porque quiero que hablen ustedes también. Entonces, yo como disparador voy a proponer... Solamente 2, ¿viste? Sí, normal que eso es poco. Eso es poco para vos. Es muy poquito. Yo estaba acostumbrado a dar discursos de 50 páginas. Vos no me conociste en mis buenas épocas. Espero que estas sean mis buenas épocas. Decía, algunas razones que quiero compartir, algunas, motivos para poder justificar, para poder dar razón de nuestra fe. Antes que nada, tenemos que fortalecer nuestra propia convicción. ¿Cuántas veces recibimos la fe como herencia, sin cuestionarla? A lo mejor de una familia piadosa, devota, que nos enseñaron de chiquitos a rezar, y nos instalamos en una comunidad y nunca aprendimos, nunca supimos que nuestra fe está sólidamente fundamentada y que podemos dar razón de nuestra fe a aquel que no cree. Y estamos hablando, y es muy importante esta distinción, de no recurrir a la explicación de misterios sobrenaturales de la fe, que eso puede ir después. Estamos hablando de dar razones que podemos razonar juntos con la otra persona sin necesidad todavía de recurrir a los misterios sobrenaturales. Entonces son cuestiones que podemos compartir y dialogar. Pero lo primero que tenemos que saber es aprender esas razones. ¿Para qué? Para saber que nuestra fe está fundamentada en roca, como dice el Evangelio, ¿no? Edificada sobre roca y no sobre arena, como dice Mateo 7, ¿se acuerdan? Está sólidamente fundamentada, aunque nosotros no sepamos, aunque nosotros nunca lo hayamos visto de esa manera, aunque nosotros simplemente hayamos practicado piadosamente nuestra fe. Es muy hermoso descubrir ahora que ya estamos, por ejemplo, adentrados en los misterios de la fe, saber que tiene grandes fundamentos y sólidos fundamentos. ¿Y para qué nos sirven esos fundamentos? Por ejemplo, en épocas de duda, por ejemplo, en épocas donde podemos llegar a no estar muy seguros si la fe es un espejismo. Tenemos estas razones que al mismo tiempo que rezamos y pedimos al Señor que aumente nuestra fe, también tenemos estas razones sólidamente fundamentadas que nuestra cabecita, que es loca y a veces pide esas razones, puede encontrar.
Pero además, si alguien quiere en este momento interrumpir y agregar algo, por favor háganlo. Yo simplemente, si no, voy a disparar 2 o 3 cositas. Yo interrumpo. Dale, Sofi, dale. Así Hay como un saludo de Fernando que dice, ahora sí, estamos Gaby y yo, les mando saludos que los conocí el año pasado, no me acuerdo si para Año Nuevo o No, Navidad. el famoso asado. ¿Cuándo fue? ¿Para Año Nuevo? Para Año Nuevo, el asado de Año Nuevo, que estaban Gaby y Fernando, que vinieron con algunos de sus hijos. Y también un saludo para Claudia que dice, buenas tardes. Muy bien. Claudia, seguramente nuestra amiga, la amiga de Moni y mi amiga, por carácter transitivo, muchas gracias. Y Fer y Gaby, mis grandes amigos de Buenos Aires, que ahora ya directamente incluso son mis anfitriones porque me alojo en su casa cada vez que voy a Buenos Aires, así que me tienen que aguantar durante una semana, así que los voy a santificar con eso. Entonces, lo primero, repito, chicos, ustedes son panelistas, si quieren opinar, yo voy tirando, sí, si no... Es súper importante dar razones de la fe, de lo que creemos nosotros. Y como usted decía, Claudio, es algo que está fundamentado, que no es algo ilusorio, algo que se le ocurrió a alguien, sino que en verdad tiene sus fundamentos. Entonces es una hermosa experiencia el poder reflexionar sobre eso. Gracias, todavía estaba masticando, me agarró masticando, pero pensé que iba a ser más largo, entonces me puse a masticar. Pero, ¿saben qué, chicos, muchachos, amigos? Es muy importante, como primer paso, antes de dar muchas clases, Mati, antes de dar esa razón al prójimo, saber que estamos hablando de algo que está fundamentado en Dios verdad, que no es simplemente una práctica piadosa, que es algo profundamente humano y profundamente meditado. Y por eso, esta especie de profundización nos lleva al segundo paso, que es el dar testimonio. Claro. No nos serviría todo esto si no desembocara en dar testimonio de la fe. La fe no se puede guardar. Aquello que no se entrega, se pierde. Lo decía siempre un profesor. Si la fe no se comparte, se pierde. Como todas las cosas en la vida. Si uno no las comparte, las perdemos. Bueno, la fe, que es el tesoro más grande, no es para estar colocado debajo, como dice la parábola del Evangelio, ¿no? Debajo de una mesa, debajo de la cama. Tiene que estar en el lugar más alto y poder compartirla. Si no, se empobrece y se pierde. Una pregunta, Claudio. Por favor. O sea, si la idea de compartir la fe es algo que nos tenemos que esforzar para hacerlo, ¿o cómo hacemos para que salga naturalmente o no? ¿La fe? ¿La fe o el compartir? No, o nuestras creencias, lo que nosotros vivimos. Vos decís los misterios de la fe, ¿no es cierto? Sí, vos decís de compartir que tenemos que dar testimonio de nuestra vida de fe. Está muy bien. Si es algo que debemos forzar o es algo que nace de la persona. Bueno, yo creo que esta primera parte, por ejemplo, es algo que tenemos que adentrarnos y tenemos que reflexionar. A ver, uno que no cree puede ver un testimonio de vida, de un sacrificio, de un prójimo, y eso se le puede despertar la fe, claro. Y ese es el famoso testimonio de vida de los santos. Por eso hay que cuidar mucho el testimonio. Por eso, exacto, por eso tenemos que... Y tal vez ese testimonio, sin necesidad de todas estas pruebas que podamos compartir, convierte a esa persona por gracia del Espíritu Santo. Pero hay veces, y de eso vamos a hablar, que vienen a preguntarnos sobre las razones de nuestra fe. Y cuando vienen a preguntarnos, y ahí tenemos que tener algún tipo, yo creo que aquellos que vivimos, como todos nosotros, vivimos rodeados o de amigos de la facultad, familia, club, estudio, trabajo, la vida en sí, todos interaccionamos con grupos y no todos son creyentes ni muchísimo menos, están siempre escuchando otras campanas que no son precisamente las de la fe. Y hay veces que incluso de manera no demasiado amistosa pueden venir a interpelarnos y pueden venir a exigirnos que demos esas razones. De eso se va a tratar estos encuentros. Es decir,
Así como, trato de contestar a lo que comentaba Nati, así como un testimonio de una acción verdaderamente santa puede mover a la conversión de un corazón que no es creyente, también hay gente que le metieron cosas en la cabeza y que cree caricaturas, y hay que estar preparados para eso. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, no significa hablar directamente de evangelizar. Por ejemplo, alguien nos viene, ya vamos a hablar sobre eso, pero un poco adelantando por el comentario de Nati, vienen a preguntarle, pero ustedes creen, por ejemplo, ¿no? Con todo respeto a la Santísima Virgen, ustedes pueden creer en algo tan ridículo como la concepción virginal de María, Entonces, un momento, ¿vos creés en Dios? No, no creo. Bueno, entonces empecemos por el principio. Hay veces que yo trato de defender una cuestión de fe cuando la misma persona tiene otros prejuicios anteriores que hay que saber desentrañar. A lo mejor es una persona que no cree en Dios, hay una persona que tiene caricaturas encima en la cabeza, piensa que la fe es irracional. Bueno, hay un trabajo de nuestra parte, si realmente queremos dar razón de nuestra fe, de estar preparados a eso. Y lo primero que hay que estar preparados es a saber dialogar, antes incluso de... O sea, tan importante como conocer las razones es saber brindarlas. No es solamente conocer teóricamente, qué sé yo, las 5 vías de la prueba de existencia de Dios. Tan importante, tal vez más, tal vez, es saber cómo brindar esas razones sin que el puente se rompa. ¿Puedo contar una? Por favor, Me pasó. para eso están, chicos. No, en realidad me pasó que cuando yo recién estaba formando parte de la parroquia y demás. No se puede ver todavía, ¿no? La carita de No, ustedes. una vez que me peino y me arreglo un poco. Qué cosa. Nos perdimos a Nati. No saben, se vino todo producida con Perdimos a Nati. un peinado, no saben, no, se lo están perdiendo, un peinado así sauvage. No saben, está irreconocible, Nati. Tengo unos reflejos lila y otros amarillos. Exactamente. Se vino recontraproducida, pero ustedes se lo pierden, pero bueno, para la próxima. Pero bueno, queda como incentivo para el próximo ensayo. Para ver el Eso, payaso que tiene en el grupo. Ay. Bueno, me pasó que hace muchos años, cuando yo recién era joven, como el resto de los panelistas, habíamos ido a una misión, por eso venía la pregunta también, ¿no? Donde habíamos ido a un barrio recontra carenciado, donde no había recursos, nada, y habíamos entrado en la parte de la misión en una casa re chiquita donde había una señora, ¿no? Que nos recibió y demás. Claro, cuando entrábamos éramos 3 misioneros, para decirlo de una forma, que no entrábamos los 3 adentro, los 4, o sea, la señora con la criatura y nosotros 3, no entrábamos directamente. Entonces, claro, en un momento la señora enseguida sacó unas tortas fritas y para darnos de comer. Claro, como veíamos que la casa era tan humilde, nadie quería comer, porque sentíamos como que le estábamos sacando la comida, vivía de una forma muy precaria. Claro, entonces decimos, está bien, muchas gracias, le agradecemos, no vamos a estar comiendo la comida de alguien que no tiene plata, ¿no? Y nos pasó que la mujer se puso muy mal, se empezó a poner muy mal, dice, no, yo esto se lo hice a ustedes. Había tanto amor en esa persona, tanto amor, que creo que salimos más convertidos nosotros, que supuestamente íbamos a misionarlo, que ella, digamos, porque ella con su ignorancia, no sabía leer ni escribir ni nada, nos dio mucho más testimonio de Dios de lo que a veces podríamos haber mejor dado nosotros, ¿no? Entonces digo con esto que ambas cosas son importantes, el que nuestra vida no es simplemente estar hablando todo el tiempo de Dios, sino que nuestra vida tiene que ser un ejemplo de Dios. Y también, obviamente, como decía Claudio también, es muy importante que también cuando uno te pregunta algo, saber, porque cuando uno ama a alguien, ¿qué hace? Se interioriza por esa persona, quiere saber de esa persona, en este caso esta persona es Jesús. Y creo que bueno, esto es un poco también lo que Claudio está invitándonos, ¿no? También a conocer a esa persona que tanto amamos, ¿no? Claro. Fíjense cómo son diferentes ámbitos tan diferentes y que uno tiene que estar predispuesto en cada ámbito, porque por ejemplo, cuando uno va a misionar, yo no tuve la gracia una vez solamente de ir a misionar, yo pienso que es una experiencia, yo cada vez que hablo con gente que fue a misionar, dice que viene más convertida de lo que ellos convirtieron, un poco lo que dice Nati, se produce siempre, por esa sencillez, por ese testimonio de vida, es conmovedor. Esa es una de las cuestiones. ¿Por qué? Porque uno va a veces a misionar a lugares periféricos, a lugares humildes. Pero al mismo tiempo uno está viviendo en una cultura donde la gente cree tenerla clara, y recibe estímulos de lo que se llama la agenda, que le mete cosas en la cabeza, y en muchos lugares vienen con los tapones de punta
tan diferente a esa experiencia de esa señora tan humilde y tan santa que convirtió y conmovió a esos misioneros, ¿no es cierto? A Nati y al resto de los chicos. Y a esa gente también hay que tratar de dar razones. Es decir, también hay que compartir el Evangelio con esa persona, así como Nati, al compartir el Evangelio, también fue convertida, ¿no? Entonces, se trata siempre de dar razones, se trata siempre, a ver, de anunciar el Evangelio. Hay veces el Evangelio nos lo anuncian a nosotros cuando nosotros queremos anunciarlo, o hay veces que nosotros tenemos que introducir la novedad para anunciarlo, pero siempre se trata de compartir el Evangelio. Y en estos casos donde estamos o en la facultad acá, de alguna manera o de otra, todos estamos en el ámbito, o pasamos o estamos involucrados en el ámbito académico, los 5, y sabemos perfectamente lo que significa, lo que se maneja en las diferentes casas de estudio, universidades, cómo hay caricaturas que circulan que son terribles, o en el trabajo, en el mismo trabajo, o en la familia. Hay veces que la familia critica nuestra propia opción, ¿no? Puedo compartir también Por con favor. Nati. Yo estoy en el Instituto de Formación Docente y siempre hacen como exposiciones artísticas y cosas así. Y había una que creo que es bastante actual, que en el piso había como tierra, piedritas y este dibujo que tiene la bandera mapuche, que no sé qué es, pero y arriba era como cosas que iban atacando eso y había una cruz y una hoja de la Biblia. Qué fuerte eso, ¿no? ¿Viste? Como que, o sea, no necesariamente alguien te tiene que hablar para decirte no, No, con o una imagen. la fe católica, o mirá lo que hizo, sino que con un simple símbolo o una simple exposición, porque se me hace que eso no es arte, atacan eso, ¿no? Están reproduciendo lo que tanta gente cree que los evangelizadores vinieron a sojuzgar a los pueblos originarios, vinieron a implantarles una fe que no era la de ellos. Bueno, algún otro día vamos a hablar de eso, pero es fiel reflejo de eso. Entonces, por supuesto, incluso eso produce una cierta bronca, una cierta enemistad de las personas que a veces vienen con los tapones de punta diciendo, miren ustedes que son parte de los ¿cómo se llama?, de los colonizadores, de los que quisieron imponer, ustedes nos vienen a hablar de la cruz, por eso. Entonces, la idea aquí es tratar de, primero que nada, ver cómo podemos, el modo de dar razones de la fe. Después vamos a hablar de los contenidos, pero el modo de dar razones de la fe es fundamental. Y por eso, bueno, hablamos de... Fíjense, por ejemplo, un poco en sintonía de lo que decía Sofi, hay lo que se llama el nuevo ateísmo, que es militante, que tiene una presencia muy fuerte en la sociedad, que por supuesto son diferentes, digamos, situaciones. Tal vez esa señora anciana que recibió a Nati jamás, en su sintesa jamás oyó hablar de esto, seguramente, pero hay diferentes realidades y nosotros que vivimos en medio, inmersos en esta cultura, hay mucha gente que nos va a venir a preguntar que ve estas cosas. Por ejemplo, este nuevo ateísmo que tiene grandes referentes, menciono uno solo que es famoso, Richard Dawkins, un libro que se llama El espejismo de Dios, a lo mejor hayan oído hablar. Pero fíjense, más allá de eso, fíjense lo que dicen estos referentes, porque son referentes intelectuales del nuevo ateísmo. Fíjense qué odio tienen agarrando caricaturas de la religión o deformaciones de nuestro propio antitestimonio. Pero fíjense lo que dice. La religión lo emponzoña todo, lo envenena todo, dice Christopher Hitchens, que es uno de ellos. Dios da muerte a todo lo que le hace frente, comenzando por la razón y la mente crítica. Fíjense qué imagen que tienen de la irracionalidad de la religión, ¿no? Freud es este. La fe es un mal porque no requiere justificación y no tolera argumentos, dice Richard Dawkins, este famoso. El mundo necesita despertarse de la larga pesadilla de la religión. Stephen Wayne, un cosmólogo. ¿Ven? Por favor,
Sofía. Quería preguntar que dónde sacan estos autores, porque así como este autor hay miles de personas también que te Claro. dicen lo mismo, Por ¿de dónde supuesto. sacan ponerle que la fe no tolera argumentos, por ejemplo? ¿Lo sacan por ahí de, uy, me gustó esta frase, la voy a poner? ¿O puede ser de que varios personas creyentes hayan tenido algún rechazo por eso? Hay todo un cambio que vino a través de la Revolución Francesa, lo que llama la Ilustración Francesa. Son los filósofos que estaban detrás de la Revolución Francesa que instalaron una especie de paradigma que decía que había que combatir a la religión porque era irracional y proponían una religión solo dentro de los límites de la razón. Primero estaban los grandes Rousseau, Voltaire, los grandes referentes de la Revolución Francesa que querían sacar todo lo que era sobrenatural. ¿Por qué? Porque era una especie de superstición. Es más, en la Revolución Francesa instalaron en la Catedral de Notre Dame una estatua de la diosa razón y sacaron todos los ornamentos religiosos porque entronaban las diosas razón. ¿Por qué? Porque ellos eran los que creían que la religión era irracional. Se remonta de antes, pero esto de la Revolución Francesa impactó fuertemente en las corrientes posteriores y se hizo un divorcio entre lo que era la razón y la fe. A partir de ese momento, después van a aparecer otros referentes, pero no quiero entrar en términos filosóficos, se va a entender que una cosa es la religión, que es superstición, que es irracional, y otra cosa es el camino de razón. Ahora me toca a mí contar un testimonio, pero después enseguida te cedo la palabra. Un testimonio personal mío, porque todos lo están compartiendo, quiero compartir uno mío. Mi padre, que falleció en el 2009, era ateo. Cuando vio, nosotros somos 4, yo soy el mayor y el menor que quedamos en la fe y los otros 2 no, son agnósticos. Pero cuando vio que todos nos estábamos bautizando, dijo que había fallado en su camino de guiarnos por la recta razón. Después terminó ayudándome en la tesis doctoral, la primera parte, y bueno, yo creo que antes de fallecer, si bien yo creo que seguía siendo ateo, por lo menos creo que ya matizaba un poco eso de la religión que es irracional, ¿no? Pero por supuesto, mi padre que fue un gran doctor en física, muy, muy prestigioso en Latinoamérica, también mamaba esto, que venía la Revolución Francesa. Perdón, David, yo te interrumpí, vos querías decir No, algo. era para agregar dos. No, por favor, sí, por favor, estamos todos acá para compartir. Bueno, yo también pasé por el ateísmo, después me convertí. Mirá. Pero para agregar 2 citas nomás, la de Marx clásica, Las religiones del opio del pueblo, y la de Nietzsche clásica, Dios ha muerto. Exactamente, y vamos a explicar un poquito, muy brevemente, esas dos. Sí. Quiero leer comentarios. Sí, después uno es de Fernando que dice las caricaturas de las que siempre habla Claudia. Acuérdense de León Ferrari. Después Coca. Ahora voy a veces es difícil, al menos para mí, dar razones ante gente que conoce otra Biblia y está muy afilada para argumentar criticando nuestra fe. Claro. Esto justifica tu enseñanza acerca de cómo dar razones de nuestra fe. Si no tenemos argumentos, mi tendencia es el silencio. Muy bien, son 3 cosas que me gustaría muy brevemente comentar. David hizo mención a 2 grandes citas famosas que van en este registro. Marx creía que la religión era el opio de los pueblos porque la usaban los poderes, o sea, se empleaban la esperanza que tenían la clase trabajadora, soñaban en un paraíso futuro, y la clase, los explotadores, lo que querían hacer era, bueno, vamos a incentivar esto, así no joroban, así sueñan con el paraíso futuro, entonces los anestesios. El opio se usaba como anestesia en ese entonces. Eso era para mantener con esta esperanza alienada. En otro momento vamos a volver sobre esto, pero justamente soñaban con una especie de alienación. Y Nietzsche lo que decía en el fondo es que había que romper todos los valores tradicionales que habíamos heredado del cristianismo, que él decía que eran nefastos, e inaugurar una moral diferente, que es la moral del superhombre, y hacer añicos
todo esto que era, en el fondo, decía Nietzsche, habían tomado partido los cristianos por los más pobres y los más débiles. Bueno, algunos ven acá el germen del nazismo, pero para no dejar pasar esto. Fernando comentaba, lo de León Ferrari era un artista plástico, si se puede llamar de esa manera, porque era en el fondo un tipo inmaduro que lo único que quería hacer era provocar, argentino, que hacía también exposiciones donde, parecido a lo que decía Sofi, aparecían pájaros haciendo sus necesidades arriba de figuras sagradas. Ese nivel de arte tenía León Ferrari, se conocía por eso. Y otra cosa que decía Coca. No, si voy muy rápido, por favor, párenme, pero quiero contestar a todas. Y Coca lo que decía es algo muy importante y que a veces vienen con la Biblia y otra. Lo primero que tenemos que hacer, Coca, querida Coca, tan perseverante, es tratar de establecer un vínculo humano con la persona, antes de hablar de la fe. Y justamente por eso queremos hablar de ciertas cosas anteriores a compartir o explicar la fe, si es que tiene una fe diferente o si no tienen fe. Establecer un cierto vínculo humano y tratar de ver algunas cosas que vamos a pasar a explicar. Por favor, ¿algún otro comentario en Facebook? Sí, decime, no, quería decir nada más que después, si les interesa, le podemos pasar la conversión del musulmán que se convirtió con un católico. También, pero no lo voy a contar porque es muy largo, pero si por ahí lo podemos poner el link si a alguien les interesa chusmearlo, porque es muy fuerte la conversión y cómo María lo protegió, porque obviamente él era de la descendencia directa de su familia y de las del Benogó. Sí, y lo querían matar, obviamente, porque se había convertido. Esto es algo muy reciente. Y bueno, y cómo Dios, Jesús, digamos, junto con la Virgen María lo protegió. Es muy fuerte el testimonio de este hombre. Así que después después lo compartimos. Para que lo vean. Y bueno, y si también se tienen ganas, digo, de compartir como por supuesto, testimonios de fe o cómo se iniciaron la fe, quién les transmitió la fe, quién fue el primero que te enseñó la fe. Por favor. Eso sería muy bueno porque, de vuelta, ¿ven? Por eso quería que volvieran todos panelistas. Esto es aterrizar en los testimonios concretos de vida de ustedes, lo que estamos diciendo. Y yo siempre digo, ¿no? Nati y también Sofi, es como que yo soy un globo lleno de hidrógeno que se va para el aire. Entonces, ellas tiran y me vuelven a la tierra. Especialmente, perdón, pero son las chicas especialmente. No se sientan mal por eso, pero es un don, no sé si es un don femenino o qué, pero ustedes lo que hacen es enriquecer. Vos te perdiste cuando los presenté mis propias exposiciones, pero ellas, por eso querían, me desestructuró y a veces tiran de vuelta del litro. Entonces, lo que decíamos es esto, y queríamos cerrar esto diciendo lo siguiente. Nosotros, incluso cuando damos razones, siempre tenemos que confiar en el Espíritu Santo. Tal vez no se trate de evangelizar. Tal vez se trate, y siempre y ya vengo jorobando de hace tiempo con esta expresión que me parece tan feliz, dejar la piedrita en el zapato, dejar pensando a la persona. A lo mejor no se trata que esa persona se rinda ante mis argumentos y diga, ya creo. No es así. Pero dejarla pensando, y ahí, en esa brecha, es donde el Espíritu Santo va actuando de a poquito y va abriendo el corazón. Pero es una tarea del Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra tarea? Dejarle esa piedrita, dejarlo pensando. Y muchas veces de eso se trata, ¿no? Y siempre pensar que esto tiene que ver con los anhelos más profundos que tiene esa persona. Tal vez esa persona está enemistada con Dios, está con bronca, con odio hacia la religión, pero saber que esa persona en el fondo de su alma necesita a Dios. Tal vez está abrazando una caricatura que no supimos darle, o que tal vez la agenda mundial le haya metido en la cabeza. Pero en el fondo de su corazón esa persona está sedienta de Dios. Y ayudar a descubrir eso. El Salmo dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Y es maravilloso esto, lo del Espíritu Santo. Habla más fuerte porque así se escucha bien, ¿no? La tercera persona, ¿no? De la Trinidad, el Espíritu Santo, cuán importante es.
y no quedarnos también, es una dinámica hermosa, porque no hay que quedarnos involucrados solamente en el intelectualismo o en, ay, mira todo lo que sé y vos sos un ignorante de la fe exactamente. Sino que saber que el que convierte el corazón de una persona es Dios. No es no somos persona, nosotros. nada. Exacto. Y eso justo, no, vos ibas a decir algo, David. Que Santo Tomás de Aquino decía, toda verdad, diga quien la diga, está inspirada por el Espíritu Santo. Claro, porque es Dios verdad y de ahí sale la fuente, aunque lo diga un ateo, eso viene del Espíritu Santo, claro. Pero fíjense cómo el comentario de Alan me da pie a iniciar o a proponer este tema, porque se trata, estamos hablando del arte de, todavía no estamos hablando de los contenidos para que podamos dar razón, estamos hablando del arte de saber conversar y de saber preguntar también. Entonces, en ese sentido, no se trata de humillar al otro, como decía. O sea, no se trata de ver quién de los dos sabe más, lo que decía él. Acuérdense siempre de algo. Por cierto, nosotros creemos en esa verdad que es Dios, pero no somos dueños, somos testigos. En el momento que creemos ser dueños de esa verdad, deja de ser la verdad de Dios y se convierte en nuestra verdad, una verdad deformada que nosotros utilizamos según nuestros propios intereses mezquinos. Testigos es la categoría, testigos que quieren compartir lo que nosotros hemos visto y oído. No, quería preguntarte, ¿puede ser que la gente crea en otras cosas por ignorancia? Porque nosotros no transmitimos... Por supuesto, hay dos factores que yo creo que son fundamentales, ¿no? O tres, si querés. Por un lado, puede ser, el primero, desidia, gente que vive medio en la superficie y prefiere no plantearse cuestiones que lo hagan cambiar, ¿no? O sea, esa gente que prefiere vivir en el ruido y enfrentarse a sí mismo, entrar en sí mismo y descubrir que a lo mejor tiene que hacer una profunda conversión. Entonces, prefiere ignorar esas cuestiones. Otro factor muy importante, nuestra falta de testimonio y nuestra falta de santidad al hablar de la fe. Y coherencia, sí, claro. Y que tal vez haga huir a esa persona. Y ¿por qué? Porque le estamos vendiendo una caricatura que hace muy bien en no comprar. Esa persona muchas veces, al rechazar esa imagen deformada que nosotros le queremos vender de Dios, está más cerca de Dios que nosotros, que la abrazamos. Recuerden siempre eso. Y esa es la importancia de un testimonio según la fe de Jesús y de la Iglesia. Porque en la medida que queremos hacer la nuestra o queremos vender algo que no está conforme con el espíritu de Jesús, vamos a espantar a la persona y al correr esa persona que está corriendo va a ser más santa que nosotros. Y va a estar más cerca de la verdad que nosotros. Porque está alejándose de la deformación que nosotros mismos hemos puesto en nosotros. Y tercera, yo diría, que no podemos negar esa agenda terrible que se está bajando desde los grandes poderes de esa deformación sistemática, de negar la dignidad de la vida desde el momento de la concepción, el que no existe una verdad absoluta, sino que todo es autopercepción y relativismo, el que la religión es una superstición, que viene de la Revolución Francesa. Entonces, yo diría, están los tres, digamos, razones a veces mezcladas, ¿no? Falta de interés, falta de testimonio de nuestra parte y mamar lo que viene de arriba, que es claramente una agenda anticristiana, ¿no? Entonces yo diría que es muy complejo porque están los tres factores siempre dando vuelta, ¿no? Entonces, sí, por favor, David. Con esa idea, en comunión con esa idea, creo que hay dos citas para pensar que dice, ¿no? Id y predicad la buena nueva, y por otro lado el mundo los odiará por mi causa. Sí, y qué profético que fue Jesús por eso. Porque el mundo nos está odiando y el mundo nos ve con desprecio, Fíjense qué buen ejemplo hoy en día, por supuesto, eso es una muy buena cita, David, porque fíjense cómo tenemos que soportar las burlas, el desprecio, la persecución. Ahora incluso todo lo que se llama, no sé si escucharon hablar, la cultura de la cancelación. Muchas veces nos
nos cierran una cuenta de Facebook por hablar de la fe, por ejemplo. Si eso no es traducido al mundo de hoy lo que nos advirtió Jesús, ¿qué lo es? Por supuesto que sí. Pero volviendo a esto, entonces, no se trata de humillar al otro, no se trata de, sino juntos caminar hacia la verdad de la cual somos testigos, no dueños. No se trata tampoco de una discusión. ¿Por qué? Porque si alguien de los dos se enoja, el puente se rompe y perdemos una oportunidad de poner esa piedrita en el zapato. No digo, olvídense en este momento de evangelizar, porque eso es digamos, la aspiración de máxima, pero por lo menos poner esa piedrita. Si nosotros discutimos y somos prepotentes como tal vez la otra persona, se corta enseguida el puente. Nos mandan al demonio y listo. Perdimos una oportunidad. Perdimos una gran oportunidad. ¿Qué oportunidad de algo? No. ¿Qué quiere el Espíritu Santo? Muchas veces, yo no estoy por supuesto, Dios me salve, no estoy en la mente del Espíritu Santo, que es infinita sabiduría, pero muchas veces, yo diría, nos llama a eso, a dejar pensando a la persona. Después en esa grieta el Espíritu Santo va entrando, la verdad de Jesús va entrando. Si discutimos, esa posibilidad se pierde. Sí, Sofía. Yo me acuerdo que una vez estaba hablando con Jorge de esto de, bueno, se habla mucho de evangelizar, pero ¿cómo se evangeliza? O sea, no puedes llegar a una reunión, vos tenés que creer en Jesús porque esto, y porque Jesús, porque uno cree que evangelizar es hablar de Jesús y estar, qué sé yo, pero muchas veces no se da ese espacio. Vos en una facultad, en una universidad, están hablando de cualquier cosa, no llegás y decís, sí, porque vos tenés que creer en Jesús, porque Claro, Jesús hizo esto y aquello. claro. Entonces Jorge me dijo algo que todavía lo tengo muy en cuenta, es que uno tiene lo que hablábamos recién, esto de generar lazos, ¿no? Con las personas. Y se me viene esto del amor, ¿no? Del amor a cada persona, más allá de lo que piense, más allá de lo que diga, más allá del que nos haga. Esto de generar ese vínculo de amor, ¿no? Preguntarle cómo estás, cosas, o sea, tampoco tenemos que venir con un ramo de flores y chocolates y decirle te amo, sino un buen día, cómo estás, qué necesitas, contarle una experiencia propia, estar más atentos por ahí, y ahí solo se va dando un lazo, ¿no? Yo tengo un amigo que es agnóstico y que varias veces me dice, ay, tengo dudas, no sé qué, pero viene a hablar conmigo y obviamente se genera un quiero porque él me discute, ¿no? Me discute mucho, o sea, y yo expongo mi postura y mis pensamientos a lo que él me comparte, ¿no? Pero eso de que él, a pesar, sabiendo que yo soy católica, me dice, che, Sofi, tengo dudas. Después viene y me pelea. Pero digo, él sabe que yo voy a estar con él, está buscando. ¿entendés? Es una persona honesta porque no se escapa, no le rehuye. Después, por supuesto, se defiende, discute, pero por eso me da pie también a presentarles algo. Lo primero que dice Sofi es lo más importante de todo. Primero, tratar de establecer un vínculo humano. Hay veces que ni siquiera nos dan tiempo de eso. O sea, por ejemplo, un compañero de trabajo, de la facultad, podemos tener el tiempo de eso. Pero de repente, en alguna situación que nos vienen con los tapones de punta y que, no sé, en una conferencia, lo que sea, en una discusión de café, lo que fuera. Hay algo que tenemos que rescatar, y esto en todos los ámbitos donde podamos llegar a compartir nuestra fe, que es recuperar el arte de saber preguntar. No sentir que nosotros somos los que siempre estamos arrinconados y que tenemos que justificarnos y que tenemos que cargar la culpa y la responsabilidad de justificar todo lo que creemos. ¿Por qué? Hoy en día están muy acostumbrados a dar opiniones como si fueran argumentos. Nos han acostumbrado en esta sociedad a que repitamos esas opiniones como si fueran argumentos definitivos. Esto es también lo que culturalmente mamamos. Cuando le preguntamos a esa persona que fundamente, que justifique eso, no sabe lo que significa eso. No sabe distinguir entre un argumento y una opinión. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Repiten estas opiniones como si fueran sentencias definitivas y con eso nos refutan. Cuando nosotros, en lugar de defendernos y sentirnos en contra de las cuerdas, le preguntamos, bueno,
justificar lo que estás diciendo, muchas veces se van a quedar absolutamente atónitos. ¿Por qué? Repito, porque no saben lo que significa argumentar, porque les han enseñado a repetir como loros ciertas consignas, y esto ustedes que están estudiando lo saben perfectamente, esas consignas que vienen bajadas y que son consignas y que la gente repite como verdades fundamentales, pero cuando uno le pide que las fundamente no tiene la menor idea de lo que significa. Entonces, lo primero que hay que hacer es el arte, pero con caridad, ojo, con caridad, sin apabullar, sin humillar. Pero lo primero que tenemos que saber es que aquel que hace una afirmación tiene que fundamentarla. No sirve simplemente una opinión. Y hay veces que nosotros, en este sentido sí, estamos hablando de un cierto arte de defensa, pero no de defensa como defensa de artes marciales. El sacarnos el complejo de inferioridad ante ciertas preguntas, ante ciertas acusaciones, y recuperar ese arte hermoso que es la pregunta. Quien hace una afirmación tiene que saber justificarla. Entonces, por ejemplo, ¿qué querés decir con eso? En vez de contestar, no, lo que pasa es que la iglesia, vos no sabés. ¿Qué querés decir con eso? Aclárame mejor qué es lo que me estás diciendo. ¿En qué consiste exactamente la acusación que me estás diciendo? ¿Cómo llegaste a la conclusión esta que me estás compartiendo? Esas preguntas obligan a la persona a pensar, porque nunca, no está acostumbrada esa persona a justificar lo que dice. Le han enseñado que simplemente opinando, es un poco ese discurso de barricada, de tirar consignas, pintarlas por la calle, ¿Qué cosa? ¿Qué es un argumento? ¿Qué es una? O sea, estamos lamentablemente, y son víctimas ellos también, no estoy diciendo, pero somos víctimas de una cultura que nos mete opiniones en la cabeza y no nos enseña a pensar, no nos enseña a fundamentar. El hecho de que nosotros perdamos el complejo de inferioridad y preguntemos a su vez que cómo llegaron a esa conclusión, ¿qué querés decir con eso? Aclarame qué querés decir con eso. Eso ya alcanza para dejarlo pensando. ¿Quieren compartir algo? Yo, si no, pongo ejemplos, pero me gustaría también que ustedes compartieran, les doy pie. Ustedes, no sé si en el Facebook aparece alguna opinión. Son medio tímidos todavía. Bueno, Es el primero. Bueno, pero para eso están también los panelistas. Vos querías, te veo con ganas de decir algo. No, que a veces quería también una forma, me preguntaba a mí misma también, digo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que a veces nos pongamos en este complejo de inferioridad y que tengamos miedo? Porque también en un momento habían comentado de esto de que a veces cuando uno no sabe ese silencio, ¿cómo actuamos, cómo tendríamos que actuar nosotros frente, por ejemplo, que nos viene alguien de otra religión que se sabe las citas bíblicas de memoria y por ahí nosotros en ese momento no tenemos justificación o no tenemos una respuesta técnicamente coherente, digamos, para decirlo de alguna forma? Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer, digamos? Porque es verdad, los católicos a veces patinamos un poco en la parte de la formación, creo, frente a otras religiones o sectas. Excepto, bueno, siempre está la excepción a la regla, ¿no? Pero ¿cómo tendríamos que actuar en esta situación, por ejemplo, donde se nos plantea algo, por ahí nos apuran y nosotros no sabemos qué responder? Claro. Lo fundamental, primero que nada, es muy diferente cuando nos encontramos con un protestante que maneja bien la Biblia, porque ahí tenemos que pensar, pucha, tendríamos que saber tanto como esta persona, o sea, tendríamos que acercarnos mucho más a la Biblia, ¿no? Lo primero es una revisión de conciencia, ¿no? Enseguida y lo segundo es que también a esa persona pedir que fundamente esto, ¿dónde lo ves? ¿Y dónde más lo ves? Esto, porque muchas veces incluso los protestantes también tiran fórmulas que el pastor les dice que repitan. Entonces, pedirle que fundamente eso y de dónde y cómo, o sea, sin uno saber nada, ojo, o sea, lo primero, cuando me viene así, lo primero es una interpelación diciendo, pucha, me tengo que acercar más a la Biblia, tengo que alimentarme de la palabra de Dios. Pero aún sin saber esto, puedo ayudar e invitarlo a esa persona a que justifique y fundamente. Muchas veces lo que están haciendo es repitiendo fórmulas y citas. Bueno,
Y ahí, una cosita más, y ahí Y después invito sí, al ver el testimonio de este musulmán, porque este musulmán justamente le hizo leer lo que es la Biblia de ellos, digamos. El Corán. El Corán al católico, y el católico dijo, bueno, yo te voy a leer la Biblia tuya, o sea, el Corán, si vos lees mi Biblia. Entonces ahí fue cuando el musulmán empezó a leer la Biblia y dijo, pucha, acá hay mucho amor, dijo. Y ahí es donde empieza a cuestionarse. El proceso de conversión. Claro, empezó a cuestionarse su propia religión, digamos. Mirá. Entonces, fíjense, también esa es una estrategia, ¿no? Decir, bueno, te invito a que leas también mi Biblia, digamos. Claro, claro, no, exacto. Claro. Invitar, bueno, eso también, la invitación, la pregunta, es mucho, es otra manera de no sentirse contra las cuerdas y tener que tirar argumentos como una ametralladora. Sí, sí, sí. Y vos ibas a decir algo, Sofi, no sé si era sí, tuyo o en de... relación a lo que decía Nati, eso de, uy, di vuelta a la cámara. ¡Hola! ¡La vieron, Sofi! querer Saludos ya que cámara. están. Bueno, por lo menos que vean. Después, bueno, Nati, Di vuelta a la cámara sin querer. ya se desprodujo, Te Nati. quería mostrar y la di vuelta. Bueno, ya que estamos, ya está. No importa, Quería mejor. Quería No, que no vean agregar siempre mi esto cara de fea. que decía Nati de cuando uno viene y te hace preguntas, primero pensar de qué manera te está preguntando. Viene en modo de saber, en modo de querer interiorizar, en curiosidad, o estaba viniendo a preguntar tipo así como, bueno, a ver, decime porque yo claro, un tipo provocativo, digamos. Porque si es así, no tiene sentido dar argumento de nada, digamos. Por más que no los tengas, no preocuparse en ese sentido porque entras como en un choque, ¿no? Se me hace. Entonces, fijarse de qué manera viene uno a preguntar a nosotros lo que quiere saber. Eso. Sí, por supuesto, ver las intenciones de la persona, seguro, porque a veces es muy diferente los que quieren realmente saber y es diferente los que quieren provocar. Por eso también hay veces que lo que, con esto vamos cerrando, pero hay veces que lo que quieren hacer es que pisemos el palito. Como, hoy en día todavía existe esa posibilidad. Bueno, que pisemos el palito para tratar de... Entonces ahí también hay modos, o sea, tenemos primero que conocer nuestro interlocutor y ¿por qué esto? ¿Por qué tenemos que...? Y porque de alguna manera también nos enseña a perder nuestro complejo de inferioridad y saber que más allá podemos desbaratar esa agresividad y podemos dejar la famosa piedrita en el zapato. Son modos, son métodos que si no sirven, pues si no tenemos en la cabeza que si finalmente lo que queremos es anunciar la buena nueva, es simplemente soberbia, es simplemente soberbia intelectual. Tenemos que siempre rezar que todo esto que vamos viendo, esto, ¿para qué? No es para mi gloria, no es para lucirme, no es para refutar, sino es para mayor gloria de Dios y para que conozcan. Y en ese sentido son instrumentos que sirven para esa gloria. Sí, totalmente. Y además en ese caso de que haya alguna persona que venga en una índole provocativa o demás, para pelear sí o sí se hacen falta dos personas. Claro. Entonces uno, con la ayuda de Dios y rezando mucho, también debe pedir esa paciencia, porque por más que esta persona venga justamente con ese afán de hacerte pisar el palito o provocarte, al no encontrar respuestas, en verdad va a ir para atrás, porque Claro. ¿qué razón tiene pelear con alguien que no quiere pelear directamente? Claro. Es decir, que no se suba al ring. Exacto. Entonces, creo que una forma justamente es como decíamos, cuidar el testimonio, pedir mucha la paciencia para que esa persona, si es que nos cruzamos con alguien que venga en afán de provocar, encuentre en nosotros no un puño, sino justamente una contención, un abrazo y justamente el poder platicar tranquilamente de esto y, como decía Clau, dejar esa piedra en el zapato para que esa persona, después cuando se vaya a su casa caminando, Me duela. No, pero ¿sabes qué? En su Pero mente, tal vez sabes cuándo, perdón, se va a dormir y de repente le empieza a funcionar una idea que ni siquiera, no quería pensar a lo mejor en eso, pero después en la tranquilidad, chiqui, no quiere, pero el chiqui que empieza a funcionar, tal vez no. Esa es la siembra y la cosecha, ocúpate en sembrar y yo me ocuparé en... No, está bien, ya está esa zona. Ocúpate en sembrar y yo me ocuparé de la cosecha, digamos, ¿no? Ahí...
Exactamente, exacto, eso tenemos que tenerlo siempre claro. Y, digamos, para redondear y terminar, quiero dar algunos ejemplos prácticos también. Sí, decime, no, decime, por favor. No, que hay un pasaje bíblico que no recuerdo exactamente dónde está, que dice que no se nos van a pedir las victorias, sino las marcas del combate. Claro, eso es de Y que San también Pablo. esto es como una suerte de diálogo, esto del diálogo. Sí, es, sí, es sí. un arte. Exacto. Porque muchos de los fundamentos en los que se basan ellos son sentimentalismos, y eso no es un argumento. ¿Sabes? Ese es el tema, es una opinión. Y bueno, justamente en ese registro, yo creo que, por ejemplo, casos concretos, nos viene y nos dice, no es racional creer en Dios, no hay pruebas. Para, un momento, ¿qué entendés por Dios? A lo mejor entiende Claro. algo. ¿Qué entendés por Dios? ¿Y por qué es irracional creer? O sea, ¿qué entendés por Dios? Ya ahí le estoy obligando a mostrarme lo que seguramente es una caricatura que le Claro. pusieron. ¿Qué entendés por Dios? Todas las religiones son lo mismo, me pueden decir. ¿Estudiaste religiones comparadas como para... ¿Vos pensás realmente que las diferencias son menores que las similitudes? Decime una cosa, por ejemplo, y esto sin fanfarronear, porque yo estoy medio fanfarroneando, tengo que también hacer mi mea culpa y tratar de presentar de una manera más afable. Pero, por ejemplo, cuando los judíos no creen que Jesús sea Dios y nosotros sí lo creemos, ¿no te parece que eso es una diferencia fundamental? ¿Cómo puedes decir que todas las religiones son lo mismo? Independientemente de quién esté en lo cierto y quién no. Los hindúes que creen en la reencarnación, ¿te parece lo mismo resucitar que reencarnar? Independientemente, ¿te parece que todas las religiones son lo mismo? ¿Estudiaste religiones comparadas? O, por ejemplo, dice, no podemos forzar nuestro punto de vista a los demás. Pará, momentito. Vos, por ejemplo, cuando votás por un candidato que querés que vaya al Senado y que apruebe, o a la Cámara de Diputados, o sea presidente y que apruebe o que presente proyectos de ley. ¿Esos proyectos de ley no obligan a la sociedad? ¿No estás vos con tus convicciones queriendo imponer esos puntos de vista? O sea, uno lo que quiere es perseguir la verdad y compartirlo con los demás. O sea, a menos que seas anarquista y una sociedad es imposible, vos también estás queriendo, según tu punto de vista, imponer. Cuando vos, por ejemplo, cuando dicen, la Biblia no es verdadera porque fue escrita por hombres. Un momento, ¿vos alguna vez leíste algún otro libro que no sea la Biblia? ¿Has sacado enseñanzas piolas, buenas de ese? ¿Y no fue escrito por hombres eso también? ¿No hay verdad y que te enseñó vitalmente eso que vos leíste que no tiene nada que ver con la Biblia? O nadie puede saber la verdad de la religión. ¿Y en qué te basas para creer eso? Y no, porque la Biblia fue cambiada tantas veces. Momento, ¿vos estudiaste la evolución de las antiguas escrituras, de las antiguas copias de la Biblia para decir eso? ¿Sabés que cada vez que se está descubriendo versiones más antiguas y que se está mejorando cada vez más las traducciones? Un montón de cosas así, no importa seguir. Pero es desbaratar esas imágenes, esas caricaturas con que vienen y que les enseñaron y que nunca estudiaron. Esto no significa altanería. Uno, en todo caso, sí tiene que después hacer el ejercicio de, Señor, te pido que esto no lo use para mi propia vanagloria. Pero son instrumentos muy poderosos que hacen que la otra persona pueda acercarse más y pueda destruir esas caricaturas que le metieron en la cabeza. Sí, por favor. Tal vez para cerrar podemos leer un comentario con que está feliz porque nos vio. Y después hay un comentario de Ariadna León que dice, para defensa de nuestra fe, es importante fortalecer nuestra vida espiritual. Claro. Independientemente de las intenciones de una persona cuando se nos acerca a preguntarnos sobre nuestra fe, es deber de nosotros rezar por esa persona. Claro. No hablemos a las almas de Dios sin antes hablarle a Dios sobre las almas. Muy bien. Ese es enriquecer el aspecto que estábamos diciendo, que la tarea es del Espíritu Santo y que nosotros tenemos siempre que confiarnos en él. Por supuesto que sí. ¿Alguien quiere compartir algo más, chicos? No, yo simplemente para que hagan la tarea. Así que Coca. O sea, ya que no lo hicieron durante el transcurso del programa. Coca, creías que ibas a zafar, Coca. Después pasásela a Belén también, ¿eh? Sí, a Belén también, es verdad. No, bueno, para que piensen, está lindo esto, porque también creo que nos sirve a todos para crecer, compartir cómo nos iniciamos en la fe, ya sea que nos enseñaron nuestros padres, o en un suceso, no sé, por lo que sea,
que nos hayamos acercado a Dios, nuestro primer inicio en el camino de Dios, digamos, y después también si tuvimos algún testimonio fuerte, ya sea que nosotros, hola, No que se iba a salvar. nosotros, que alguien nos haya dado testimonio fuerte de Dios a nosotros, o que nosotros hayamos dado testimonio, que esa después que, bueno, a veces las cosas de la vida, después a veces la persona te agradece, ¿no? Entonces es lindo compartir esto, digamos, porque nos ayuda a crecer a todos en la fe, ¿no? Y nos ayuda también a ver cómo uno también puede llegar al otro, para decirlo de alguna forma. Así que bueno, eso queda para tarea del hogar. No se olviden porque yo no me olvido. No se olvide. Por eso yo digo que nosotros, los que estábamos antes, éramos muy contemplativos, no, nos poníamos ahí pero acá hay dos chicas que no hay presión, acá. Además, perdón, Nati es docente, está ejerciendo la docencia. Sofi está estudiando para ser una gran docente en el futuro, así que con cuidado con ella, ¿sí? Con mucho cuidado. Bueno, les agradezco infinitamente, perdonen estos problemas técnicos que vamos a ir resolviendo porque están Sofi y Alan que se las van a ingeniar para